perdón. Bueno, en esta clase de hoy nos corresponde ver lo que es la teoría de límites. Cuando nosotros hablamos de límites, si podemos observar en este GIF, que tanto por la derecha como por la izquierda se acerca hacia un valor de A que se corresponde con un valor de L. Vamos a ver a qué se refiere esto de los límites. Cuando nosotros hablamos de los límites, es cuando realmente estamos hablando de cálculo. Lo que hemos visto hasta el momento no es más que lo que en algunos libros se lo conoce como precálculo. Es decir, hablar de las ecuaciones de la recta, hablar de las funciones, de las operaciones entre funciones. A eso normalmente nosotros lo conocemos como precálculo. Ahora, el cálculo en sí es el estudio que nosotros tenemos de los límites. Entonces, cuando nosotros hablamos de los límites, esto está directamente relacionado con el estudio de las funciones. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos para poder entender lo que es el concepto de límites es ¿qué pasa con una función f de x cuando x se acerca a alguna constante c? Entonces regresamos a la gráfica anterior. Nosotros tenemos esta función f de x que se encuentra en color rojo. Entonces, ¿qué pasa con esta función f de x cuando, en este caso, esta constante a se hace muy cercana? ¿Qué ocurre con esta función? Entonces, para ello, nosotros vamos a dar una primera definición de límite. Para ello partimos de una función, en este caso una función racional. Tenemos f de x igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Entonces nosotros sabemos que esta función está definida para todos los números reales, excepto cuando x es igual a 1. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Nos va a quedar una división sobre 0. Entonces, esa operación no está definida. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué ocurre si x es igual a 1? Entonces, nosotros haciendo que x es igual a 1 nos va a quedar 1 al cubo menos 1, 0, y 1 menos 1, 0. Es decir, f de x igual a 0 sobre 0. Entonces, si bien nosotros no podemos desarrollar esta operación indefinida aquí, 0 sobre 0, lo que podemos hacer es plantear la pregunta, ¿qué pasa con la función f de x cuando x se acerca a 1? Observen que ya no es cuando sea igual a 1, sino cuando se acerca a 1. Para ello, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Damos una tabla de valores. Tenemos por una parte x y por otra parte y. En la parte de x, que es nuestra variable independiente, vamos a darle valores muy cercanos a 1. En la parte y vamos a tener el resultado de evaluar con estos valores. Entonces, observemos en nuestra tabla de valores. Empezamos dándole valores de 1.25, que es relativamente cercano a 1. Nos aproximamos más, le damos el valor de 1.1, luego de 1.01, luego de 1.001 y podríamos seguir así, 1.000001. En el otro sentido, también nos acercamos, miren, empezamos dándole un valor de 0.75, luego un valor de 0.9, luego nos acercamos aún más, 0.99, luego 0.999, podríamos seguir 0.999999 y así nos vamos acercando mucho más aún. ¿Qué pasa con el resultado en la variable dependiente, en y? Entonces, con 1.25 nos da un valor de 3.8, con 1.1 de 3.3, con 1.01 de 3.03, de 1.001, 3.003. Por la parte inferior, con 0.75 tenemos 2.31. Con 0.9, 2.71. Con 0.99, 2.97. Con 0.999, 2.997. Entonces, si nosotros observamos esta parte central,
Cuando vale 1, sabemos que no está definido, pero cuando está muy próximo, ya podemos determinar una tendencia. Miren, esa tendencia aquí va acercándose a 3 y aquí también va acercándose a 3. Aquí tenemos una gráfica de correspondencia. Miren, 1.25 teníamos en 3.81, con 0.75, 2.31, con 0.9, 2.77 y así vemos que va acercándose en la función y hacia un punto de 3. Si nosotros trazamos la gráfica de la función x cubo menos 1 sobre x menos 1, es la gráfica que nosotros tenemos aquí en azul. Y con los correspondientes valores que le hemos dado acercándose hacia 1, tenemos estos puntos que se van acercando hacia 3. Observamos que no toma el valor de 1, pero ya podemos definir que se aproxima a 3. Con ello, nosotros gráficamente hemos determinado que el límite cuando x al cubo menos 1 sobre x menos 1, el límite cuando x tiende a 1 es igual a 3. Esto se lee de la siguiente manera. El límite de x cubo menos 1 sobre x menos 1 es igual a 3. Cuando x tiende a 1 es 3. Entonces, esa es nuestra primera definición que vamos a dar de límites. Es decir, un valor que nos permite acercarnos hasta un punto para determinar el valor de la función. Es una primera definición meramente intuitiva, es decir, todavía no es una definición formal, pero nos permite acercarnos a lo que posteriormente será nuestra definición de límite. Ahora vamos a ver la representación numérica. Anteriormente hicimos la representación gráfica. Ahora tenemos la misma función y vamos a ubicar el límite cuando x tiende a 1. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a valernos de algunas operaciones algebraicas. Aquí tenemos x cubo menos 1 que podemos aplicar un caso de factoreo como diferencia de cubos, es decir, x al cubo menos 1 al cubo. El resultado sabemos que es x menos 1 que multiplica a cuadrado del primero más producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Es decir, x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Nosotros podemos simplificar lo que aquí está en rojo y nos queda límite de x cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1. Aquí vamos a evaluar en 1. Entonces nos queda 1 al cuadrado más 1 igual a 3. Entonces hemos obtenido de forma analítica lo mismo que habíamos asumido previamente de forma gráfica. Aquí de forma gráfica habíamos visto que se acerca a 3. Aquí ya lo vimos de forma analítica, es igual a 3. Vamos a una primera definición de lo que son los límites. Entonces, este también es una definición intuitiva, es decir, con base en lo que acabamos de analizar, tanto gráficamente como analíticamente. Entonces, decir que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L, significa que cuando x está cerca pero diferente de c, entonces f de x está cerca de L. Voy a regresar a una de estas gráficas que tenemos aquí. Entonces, aquí, ¿qué decíamos? Decir que cuando x tiende a c, es decir, cuando x se acerca a este valor de 1, es igual a L, significa que estos valores de f de x se aproximan a este valor de aquí. Entonces, esa es nuestra primera definición intuitiva. Decir que el límite de x cuando tiende a c de f de x es igual a L, significa que cuando x está cerca, pero diferente de c, es decir, no toma el valor de c, entonces f de x está cerca de L.
Entonces, aquí nosotros nos podríamos hacer la pregunta o plantear la interrogante de ¿qué significa cerca o qué significa tan cerca? Alguien podría decir separado un entero es cerca. Alguien podría decir no, separado 0.5 es cerca o 0.01. Entonces, vamos a ver que esta definición todavía nos deja en el aire términos como la palabra cerca, que vamos a ir aclarando en las siguientes diapositivas. Vamos a plantear un ejemplo. Tenemos el ejemplo que nos dice el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 4. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando x está cerca de 3, 2x más 4 está cerca de, reemplazamos 2 por 3 más 4 es igual a 10. Entonces, el límite cuando x está cerca de 3, la función 2x más 4 está cerca del 10. Eso es la definición que nosotros habíamos dado para ese límite. Tenemos un segundo ejemplo. En este caso, observamos que esta función racional está definida, excepto cuando x es igual a 3, como el caso que habíamos visto hace algunas diapositivas. Es decir, si x vale 3, nos queda una división para hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros tenemos que, podemos resolver este límite factorizando nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un trinomio cuadrado perfecto que podríamos resolverlo, en este caso, como x menos 3 que multiplica a x más 2. Si dividimos para x menos 3, podemos simplificar estos términos que están en rojo y nos queda x más 2. Entonces, el límite cuando x se acerca a 3 de esta función es igual a 5. Entonces significa que esta función se acerca a 5 cuando x se acerca a 3. Entonces aquí, miren, nosotros factorizamos y pudimos realizar esta simplificación, pero hay que considerar que esta simplificación de x menos 3 sobre x menos 3, que la tenemos aquí en el recuadro, va a ser igual a 1. Es decir, es posible simplificar si, solo si, x es diferente de 3. Por eso nosotros pudimos simplificar esto. Si x toma el valor de 3, aquí nos queda una indeterminación y volvemos al mismo problema. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a nosotros utilizar nuestra tabla de datos para intentar determinar este límite. Entonces, ¿cómo hacemos? Nuevamente le damos valores cercanos a 0. Observamos que le damos valores de 1, de 0,1, de 0.01, de menos 0.01, menos 0,1 y menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos observar en nuestra tabla de datos que la función seno de x sobre x se va acercando a 1. Miren, tenemos 0.99 y por acá también 0.99998. Entonces, se acerca a 1, entonces nosotros podemos decir que el límite de esa función es igual a 1. Es una función que ustedes también utilizarán mucho en procesamiento digital de señales, que se conoce como función sinc. Entonces, tendrán la presente también. Veamos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo cuando el límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrado menos coseno de x sobre 10.000. ¿Qué ocurre en este caso? Intentemos resolverlo como el caso anterior. Hacemos nuestra tabla de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Si le doy un valor de más 1, me da 0.99. Si le doy un valor de más 0.5, me da 0.24. Si le doy un valor de más 0.1, me da un valor de 0.0099.
Si le doy un valor de más 0.01, me da un valor de 0.00005. Si le doy los valores negativos, me da valores similares. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros podemos evaluar el límite. Aquí, nosotros podríamos asumir que el valor es 0. Miren, se va aproximando a 0 a medida que yo reduzco la distancia con X. Entonces, me da un valor de 0. Entonces, sería un error decir que el límite es 0. ¿Por qué? Resolvámoslo de la forma analítica. Evaluamos en X igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? 0 al cuadrado menos coseno de 0, sabemos que es igual a 1 sobre 10.000. Pues, ¿qué me queda? 0 al cuadrado menos 1 sobre 10.000. La solución de ese límite sería menos 1 sobre 10.000, que es una cantidad pequeña, pero no es 0. Entonces, hay que tener cuidado con la definición de límite que tenemos hasta el momento. Esa definición no nos permite establecer los resultados para todas las funciones que nos podrían aparecer. Por eso continuamos revisando otros ejemplos. Tenemos aquí una función especial. Si ustedes observan este tipo como corchete doble, es una función que nos dice que f de x, en este caso y o f de x, va a ser igual al entero más cercano e inferior a x. Entonces, si nosotros establecemos el límite de esta función cuando x tiende a 2, vamos a ver qué valores puede tomar. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, cuando x vale 1, va a valer 1. Pero cuando x vale 2, este valor no está definido, el valor que está definido es 2. Pero ¿qué ocurre si x vale 1.9? Si x vale 1.9, tengo que el resultado de f de x es 1. Si x vale 2.1, el resultado es 2. Entonces, en este caso, si nosotros utilizamos una tabla de valores, vamos a ver que hacia la izquierda el valor que más se aproxima es 1 y hacia la derecha el valor que más se aproxima es 2. Entonces, nosotros podemos decir que el límite de esta función no existe, porque para que exista el límite tiene que acercarse tanto por la derecha como por la izquierda hacia el mismo valor. Más adelante veremos que existe una definición especial de límite que nos permite abarcar este caso, pero hasta el momento el límite, como lo conocemos, el límite cuando x tiende a 2 de esta función de x simplemente no existe. Veamos otro caso. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de 1 sobre x. ¿Qué ocurre en este caso? Si hacemos la gráfica, tenemos una gráfica con muchas oscilaciones, como podemos observar aquí. Conforme se aproxima a 0, oscila mucho. Si le damos la tabla de valores, observemos que conforme se acerca a 0, tenemos valores de 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Es decir, esto está constantemente oscilando. Entonces nosotros no podemos determinar un valor para este límite. En este caso también el límite no existe. Entonces hasta allí hemos visto una definición intuitiva del límite y hemos probado diferentes ejemplos para ver si esa definición podía satisfacer a todos estos problemas. Dado que no los satisface, nosotros tenemos otras definiciones de límite. Para ello aparece el concepto de límites laterales. La definición de límites laterales nos permite establecer límites por la derecha y límites por la izquierda. Y tiene la siguiente representación. Decir que el límite cuando x tiende a c, el signo positivo significa por la derecha. Entonces, el límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x es igual a L, significa cuando x está cerca, pero
a la derecha de C, entonces f de x está cerca de él. Una definición similar cuando nosotros tenemos el límite por la izquierda. Decir que el límite cuando x tiende a C por la izquierda de f de x es igual a L, significa que cuando x está cerca pero a la izquierda de C, entonces f de x está cerca de L. Esto se aplica, por ejemplo, en el caso que habíamos visto previamente cuando una función da un salto. Entonces, en este caso que tenemos saltos de continuidad o discontinuidad, nosotros podemos aplicar los límites laterales. ¿Qué nos dice el teorema? El teorema nos dice lo siguiente, que el límite cuando x tiende a C, observemos, este no es un límite lateral, pero nos dice cuando el límite, cuando x tiende a C de f de x es igual a L, si, solo si el límite por la izquierda es igual a L y el límite por la derecha es igual a L. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos un límite que no es lateral, solo si sus límites laterales son iguales. Entonces, ¿qué ocurría antes? Nosotros teníamos que el límite cuando x tendía a 2 de x no existía. Pero si aplicamos límites laterales, tenemos que por la izquierda es igual a 1 y por la derecha es igual a 2. Podemos observarlo en la gráfica. Voy a regresar nuevamente. Tenemos aquí el límite de x cuando x tiende a 2. Por la izquierda vale 1. Por la derecha vale 2. Entonces, a eso se refieren los límites laterales. Tenemos aquí una gráfica en donde hay algunas funciones con sus límites. Entonces tenemos nosotros algunos ejemplos para esta función. ¿Qué ocurre aquí? Mire, tenemos esta función y nos pregunta el límite de f de x es igual a 2 cuando x tiende a menos 3. Y observemos. A ver, x, esta es la función f de x vale menos 3. Entonces, es verdad, el límite se acerca a 2. En este punto, el límite de f de x es igual a 3 cuando x vale menos 1 por la izquierda. Y observemos que sí, porque se acerca a 3, pero por la izquierda. ¿Qué pasa por la derecha? Por la derecha se acerca a 4. Miren, el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 por la derecha, entonces se acerca a 4. Aquí, ¿qué tenemos? El límite cuando f de x, perdón, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, entonces el límite de esta función cuando x tiende a 2 por la izquierda no existe porque existen muchas oscilaciones o porque la gráfica presenta muchas oscilaciones. En cambio, por la derecha, es decir, a la derecha de 2 es igual aproximadamente a 2.5. Entonces, en esta gráfica resumimos nosotros los límites laterales, los que no existen, respecto a lo que habíamos definido previamente. Ahora vamos ya centrándonos a la parte del estudio formal de límites. Entonces, nosotros podemos partir de que f de x puede hacerse tan cercana como se desee a un valor de L, siempre que x sea suficientemente cercano, pero no igual a C. Entonces, ¿qué tenemos? El límite cuando x tiende a C de f de x es igual a L. ¿Qué ocurre? Vamos a plantear un ejemplo. Utilice la gráfica y igual a f de x igual a 3x al cuadrado. Tenemos esta gráfica de aquí. Y vamos a determinar qué tan cercano debe ser x de 2 para garantizar que f de x esté a no menos de 0.05 de 12. Es decir, miren, nosotros ubicamos por aquí el valor de 12 y tenemos que encontrar qué tan cercano puede estar de 2. Para ello, se le ha dado un valor de 0.05, es decir, que f de x sea mayor que 0.05 y menor de 0.05. Entonces, como estamos hablando que esos valores giren alrededor de 12, nos quedaría 12 menos 0.05, 11.95,
y 12 más 0.05 quedaría 12.05. Aquí en esta gráfica que vemos en el centro es una ampliación de la primera que teníamos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Bien, nosotros tenemos, si se ha trazado, dos rectas, una en 12 igual, perdón, una en y igual a 12.05 y la otra en y igual a 11.95. Estas dos rectas nos van a dar los valores en torno a 2, los valores más cercanos a 2. Si aún aproximamos más la gráfica, hacemos un zoom, tenemos lo siguiente, que y igual a 12.05 corresponde a un valor de raíz de 12.05 sobre 3 y 11.95 corresponde a un valor de raíz de 11.95 sobre 3. ¿Qué significa eso? Si nosotros resolvemos, significa que x va a estar mayor que 1.9958 y menor que 2.00416. Entre estos dos números, el más cercano es 2.00416. Por lo tanto, ese será el valor que nosotros determinamos para que f de x esté a 0.05 de 12. Ahora, con ese ejemplo que nosotros acabamos de plantear aquí en esta gráfica, vamos a darle una notación general. Entonces, ¿qué ocurre? Ese valor que antes teníamos de 12, nosotros lo vamos a representar con L. Ese rango que le dimos de 0.05, lo vamos a representar con épsilon. Entonces, ¿qué tenemos? L, que es el valor al que queremos que se acerque f de x. ¿Y qué tan cercano es? Va a ser L más épsilon y L menos épsilon. Entonces, ¿qué decíamos? Que f de x va a estar en el rango de L menos épsilon y L más épsilon. Esto nosotros lo podemos representar mediante una función de valor absoluto. Y nos quedaría f de x menos L en valor absoluto menor que épsilon. Esto también nos va a permitir a nosotros determinar en el eje X los valores cercanos a C. Los valores cercanos a C van a estar en función de delta. Es decir, C menos delta a la izquierda y C más delta a la derecha. También lo podemos representar como valor absoluto. Nos va a quedar X menos C menor que delta. Y vamos a darle un valor de, perdón, aquí vamos a establecer esta regla que sea mayor que 0 porque C tiene que ser positivo. Entonces, con eso nosotros ya hemos establecido todas estas relaciones que teníamos aquí previamente en una notación más general. ¿Para qué es eso? Para nosotros poder definir nuestro límite ya formalmente. Y lo hacemos de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a C, es decir, cuando x se acerca a C, el límite cuando x se acerca a C de f de x es igual a L. Significa que para cada épsilon mayor que 0 dado, existe una correspondiente delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de la diferencia entre la función y L es menor que épsilon, siempre que x menos c en valor absoluto se encuentra en un intervalo entre 0 y d. ¿Qué significa eso? Que el valor absoluto de x menos c mayor que 0 y menor que delta implica que el valor absoluto de la diferencia entre f de x menos L es menor que épsilon. Entonces, esta es nuestra definición formal de límites. Vamos a ver aquí algunos casos en donde tenemos que aplicar nuestra definición formal de límites. Tenemos una función en este caso. Tenemos L definido, tenemos los valores de épsilon y tenemos el valor de C. Entonces, para cada épsilon mayor que 0, tendríamos este siguiente caso. ¿Qué ocurre? Tenemos que x menos c tiene que ser menor que delta. Y eso implica que f de x menos L es menor
ese valor de épsilon. Tenemos lo mismo en caso de que se le dé a C un rango de delta y delta, significa que existe una delta mayor que 0, tal que pues, delta mayor que x menos c mayor que 0. El otro caso, nosotros le dábamos c y le dábamos una distancia c menos delta y c más delta. Eso implica, en nuestra definición, x menos c en el intervalo entre 0 y delta. Y finalmente, cuando nosotros ya hacemos la correspondencia entre f de x y el valor de x alrededor de c, nos queda el valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 4 de 3x menos 7 igual a 5. Nosotros planteamos nuestro mismo teorema, que lo habíamos visto previamente. El que tenemos aquí lo vamos a reemplazar con los correspondientes valores. Entonces, ¿qué nos queda? 0 menor que x menos c. ¿Cuánto vale c? Es donde tiende el límite, vale 4. Es menor que delta. ¿Qué implica eso? F de x menos L. ¿Cuál es f de x? El argumento del límite, 3x menos 7. ¿Cuánto vale L? 5. Entonces, menos 5. Esto menor que épsilon. ¿Qué vamos a encontrar? Un valor de delta. Entonces, tomamos esta parte, la segunda parte de la implicación. Nos queda 3x menos 7 menos 5 menor que épsilon. Resolviendo nos queda 3x menos 7 menos 5 es valor absoluto de 3x menos 12 menor que épsilon. Sacamos factor común 3, nos queda 3 que multiplica a x menos 4, valor absoluto de todo, menor que épsilon. Aplicando propiedades de valor absoluto, este producto podemos resolverlo como el valor absoluto de 3 por el valor absoluto de x menos 4, menor que épsilon. Despejamos, valor absoluto de 3 es 3. Entonces nos queda valor absoluto de x menos 4 menor que épsilon sobre 3. Entonces, eso implica que x menos 4 tenía que ser menor que delta. Entonces, como x menos 4 es menor que épsilon sobre 3, asumimos que delta es igual a épsilon sobre 3. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros tomamos la primera parte de implicación, 0 menor que x menos 4 menor que delta, nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda valor absoluto de 3x menos 7 menos 5 igual a 3x menos 12 igual a 3 que multiplica a x menos 4 igual a 3 por valor absoluto de x menos 4 menor que 3 delta. ¿Por qué menor que 3 delta? Porque tenemos que épsilon es igual a 3 delta, despejando de aquí. Entonces, menor que 3 delta es igual a épsilon. ¿Qué nos quedaría eso? Que el valor absoluto de 3x menos 7 menos 5 es menor que épsilon. Entonces, sea épsilon cualquier número positivo, nosotros podemos producir un delta mayor que 0, tal que se cumpla este teorema. Veamos este caso. Nos pide demostrar que el límite cuando x tiende a c de mx más b es igual a mc más b. Entonces lo hacemos con el mismo teorema. Entonces tenemos 0 menor que x menos c, es decir, x menos c menor que delta, implica que el valor absoluto de f de x, es decir, de mx más b, menos L, es decir, mc más b, menor que épsilon. Entonces, tomando la parte derecha de la implicación, nos queda mx más b menos mc más b, es igual, nosotros podemos resolver, nos quedaría mx menos mc, se anulan las b's. Y esto es igual, sacando factor común m, que multiplica a x menos c. Aplicamos las propiedades del producto para el valor absoluto. Nos queda valor absoluto de m que multiplica a valor absoluto de x menos c. Como esto debe ser menor que épsilon, a su vez menor que delta, entonces tenemos que
delta es igual a epsilon sobre el valor absoluto de m. ¿Por qué mantenemos el valor absoluto? Porque m podría ser cualquier número positivo o negativo. Regresando a la primera parte de la implicación, nos queda el valor absoluto de mx más b menos mc más b es igual al valor absoluto de mx menos mc. Aplicamos propiedades, factor común y el producto para el valor absoluto, menor que delta valor absoluto de m, despejando de aquí epsilon. Y esto es igual a e. Si m fuera igual a 0, nos quedaría valor absoluto de 0x más b menos 0c más b, se van estos términos con 0, más b menos b se va y nos queda valor absoluto de 0 igual a 0. Entonces está demostrado que el límite cuando x tiende a c de mx más b es igual a mc más b. Vamos a ver la definición de límites por la derecha. Cuando nosotros hablábamos de límites por la derecha y por la izquierda, decíamos que estos son límites laterales. Los conocemos, siendo más precisos, como límites unilaterales. El límite por la derecha. Decir que el límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x es igual a L, significa que para cada épsilon mayor que 0, existe una correspondiente delta mayor que 0. Tal es que, si nos basamos en el mismo teorema anterior, tenemos que x menos c tiene que encontrarse entre 0 y delta, y eso implica que fx menos L sea menor que epsilon. Ustedes podrían realizar lo mismo para poder obtener el límite por la izquierda. Entonces, para obtener la definición del límite por la izquierda. Es decir, evaluando en el teorema anterior. Vamos a ver los teoremas de los límites. Los teoremas de los límites son algunas reglas que nosotros podemos aplicar para determinados tipos de límites. La primera de ellas nos dice, el límite cuando x tiende a c de una constante es igual a la constante. Por ejemplo, si yo tengo límite cuando x tiende a 5 de 10, va a seguir siendo 10. El siguiente, el límite cuando x tiende a c de x es igual a c. Entonces, por ejemplo, si yo tengo límite cuando x tiende a 4 de x, el resultado va a ser 4. Luego tenemos que cuando aplicamos el límite a una función escalada, miren, una función multiplicada por un escalar, es igual que el escalar multiplicado por el límite de la función. Es decir, nosotros podríamos resolver ese producto por un escalar y luego aplicar el límite, o aplicar el límite solo a la función y luego multiplicar por el escalar. Otro teorema, que el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de cada una de las funciones, como una propiedad distributiva respecto a la suma. Lo mismo ocurre con la diferencia y lo mismo ocurre con el producto. Entonces, en este caso tenemos que el límite de una suma o el límite de una diferencia o el límite de un producto o el límite de un cociente es igual que calcular el límite de cada uno de los operandos y luego realizar la operación. En el caso del cociente, tenemos la restricción de que el límite cuando x tiende a c del denominador debe ser necesariamente diferente de c. Otro teorema importante es el límite de una potencia. Tenemos el límite de una función elevada a la n es igual al límite de la función, luego todo elevado a la n. Y teniendo en cuenta que a una función racional se la puede expresar como una potencia, nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a c de una raíz enésima de f de x es igual a la raíz enésima del límite de f de x. Siempre que el límite de f de x sea mayor que 0, porque si no nos quedaría un número complejo. Vamos a ver un ejemplo en donde se aplican algunos de los teoremas previamente vistos. Tenemos el límite cuando x tiende a 4
de raíz de x cuadrado más 9 sobre x. Entonces, ¿qué podemos aplicar sobre este límite? Lo primero que vamos a aplicar es este teorema 7 que tenemos aquí, el límite del cociente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El límite de este cociente nos da igual aplicar el límite del numerador sobre el límite del denominador. Entonces, lo tenemos aquí. Límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado más 9 en raíz sobre límite cuando x tiende a 4 de x. A este resultado también le podemos aplicar el teorema 2 y el teorema 9. El teorema 9 que va aplicado a las raíces, el teorema 2 que va aplicado a x. Entonces, ¿qué nos queda? Límite cuando x tiende a 4 de x, ya habíamos dicho que es 4. Y el límite de una raíz, habíamos dicho que podemos aplicar el límite solo a la función y luego sacarle la raíz. Entonces nos queda raíz del límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado más 9. Luego podemos aplicar el teorema 4. ¿Qué nos dice el teorema 4? En el caso de la suma. En el caso de la suma, entonces nosotros tenemos lo siguiente. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces, ¿qué nos queda? Este 1/4 también está multiplicando. Lo sacamos y nos queda raíz del límite de x cuadrado más límite de 9. Luego aplicamos los teoremas 8 y 1. ¿Qué nos decía el 8 y 1? El 1 de una constante y el 8 de una potencia. Entonces, tenemos el límite de la potencia, nos queda lo mismo que el límite de x y elevar al cuadrado. Y el límite de la constante es igual a la constante. Luego, límite de x es igual a c, se daría 4 al cuadrado más 9, y al final el resultado 5/4. Entonces, ese es haber resuelto un límite aplicando todos los teoremas previamente vistos. Existe otro teorema. Este es el teorema de la sustitución. Si f es una función polinomial o una función racional, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Con tal de que f de c esté definida, y en el caso de las funciones racionales, el valor del denominador en c debe ser diferente de c. Veamos, tenemos aquí una función racional. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 2 de 7x a la quinta menos 10x a la cuarta menos 13x más 6, todo sobre 3x al cuadrado menos 6x menos 8. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos decía el teorema? Que el límite de f de x, cuando x tiende a c, tenemos que, en lugar de evaluar en x, evaluar en c. Entonces, en nuestro ejemplo, en lugar de evaluar en x, evaluamos en 2. ¿Qué nos quedaría? 7 por 2 a la quinta, menos 10 por 2 a la cuarta, menos 13 por 2, más 6, sobre 3 por 2 al cuadrado, menos 6 por 2, menos 8. Al final, nos da un resultado de menos 11 medios. Otro teorema. Nosotros tenemos algo que ya habíamos aplicado previamente, pero no lo habíamos definido como teorema. Tenemos el caso de esta función racional que es posible factorarla o factorizarla. Entonces tenemos que el numerador es igual a x menos 2 por x más 5 y el denominador a x menos 2 por x más 3. Si simplificamos los x menos 2, nos queda que esta primera expresión, esta primera función racional, es igual a x más 5 sobre x más 3. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos que esta función es igual a esta función, podríamos decir que el límite de esta función es igual al límite de esta función. Vamos a demostrar. El teorema nos dice lo siguiente. Si f de x y g de x para toda x en un intervalo abierto que contenga c, excepto posiblemente el mismo número c, y si existe el límite de g de x cuando x tiende a c, entonces el límite de f de x cuando x tiende a c existe y son iguales. Vamos a verlo. En este caso, tenemos el siguiente ejemplo. El límite cuando x tiende a 1
de x menos 1 sobre raíz de x menos 1. Entonces vamos a resolverlo con el teorema anterior. Nosotros, para poder deshacernos de este radical en el denominador, vamos a multiplicar por el conjugado. Entonces, al multiplicar por el conjugado, nos queda raíz de x más 1 por raíz de x más 1 y multiplicamos por raíz de x menos 1. O dicho de otra forma, en lugar de multiplicar por el conjugado, vamos a dividir a este x menos 1, a resolverlo como que si fuera una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿a qué es igual la diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados es igual la raíz del primero más el segundo por la raíz del primero menos el segundo. Entonces nos queda raíz de x más 1 por raíz de x menos 1. Lo hemos resuelto, el denominador queda tal cual. Con esto podemos simplificar el raíz de x menos 1 y entonces nos queda el resultado del límite de x cuando tiende a 1 de raíz de x más 1. Evaluamos en 1, nos queda raíz de 1 más 1 igual a 2. Entonces, esta función g de x era igual que esta función f de x, por lo tanto el resultado de este límite es igual a 2 también. Existe otro teorema que se conoce como teorema del emparedado. Este teorema del emparedado nos dice que si existen tres funciones, f, g y h, que satisfagan la siguiente condición, que f sea menor o igual que g y g sea menor o igual que h, para toda x cercana a c, excepto posiblemente en c. Entonces, si el límite de f de x es igual al límite de h de x, y a su vez son igual a L, entonces el límite de la función central va a ser igual a L. ¿Cómo se define esto? Observemos en la gráfica. Tenemos la función de f de x, que es la menor. Luego la función g de x, que es la que está en el centro. Y luego la función h de x, que es la superior. ¿Qué nos dice? Que el límite en ese punto C, si el límite de h de x es igual que el de f de x, entonces el de la función que está en el centro va a ser también igual. Observemos un ejemplo. Tenemos tres funciones. 1 menos x cuadrado sobre 6 menor o igual que seno de x sobre x menor o igual que 1. Entonces nosotros vamos a asumir que nuestra primera función f de x es 1 menos x cuadrado sobre 6. Nuestra función g de x va a ser seno de x sobre x. Nuestra función h de x va a ser igual a 1. Y nos pide concluir o determinar el límite de la función central, de seno de x sobre x. Entonces encontramos el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces si x tiende a 0, nos queda 1. Y es igual que el límite de h de x, igual que 1. Por lo tanto, por definición del teorema anterior, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Vamos a revisar también límites que involucran a funciones trigonométricas. Tenemos los siguientes. El límite cuando t tiende a c de seno de t es igual a seno de c. El límite cuando t tiende a c de tangente de t es igual a tangente de c. El límite cuando t tiende a c de secante de t es igual a secante de c. Ustedes observan, es un simple reemplazo que estamos haciendo o cambiando la variable. El límite cuando t tiende a c de coseno de t, coseno de c. El límite cuando t tiende a c de cotangente de t, cotangente de c. Y el límite cuando t tiende a c de cosecante de t es igual a cosecante de c. Veamos en un ejemplo. Tenemos el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado por coseno de t sobre t más 1. Ese límite, aplicando las propiedades que nosotros hemos revisado anteriormente, aquí miren, podemos dividir esto en un producto. El producto de t cuadrado sobre t más 1 por el coseno de t. Y como el límite se puede aplicar a cada uno de los operandos del producto, nos queda
límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado sobre t más 1 por límite cuando t tiende a 0 de coseno de t. Entonces, ¿qué habíamos dicho previamente? Aquí, si resolvemos este límite cuando t tiende a 0, nos queda 0 cuadrado sobre 1, es 0. Y límite coseno de t es igual a coseno de 0, que es 1. Entonces, 0 por 1 igual a 0. Algunos límites trigonométricos especiales que ustedes se pueden encontrar son el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es igual a 1 y el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t es igual a 0. Hablemos de los límites al infinito y de los límites infinitos. Tenemos la siguiente notación. Límite cuando x tiende a infinito positivo. Sea f definida en un intervalo de c incluido hasta infinito para algún número c, decimos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L si para cada épsilon mayor a 0 existe un correspondiente número m que cumpla la siguiente condición. Que sea menor a x y que implique que el valor absoluto de la diferencia entre f de x y L sea menor que epsilon. Por otra parte, el límite cuando x tiende a menos infinito, definido en un intervalo de menos infinito a c incluido, para algún número c, decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L, si para cada épsilon mayor que 0 existe un correspondiente número m, tal que x menor que m, que implica que la diferencia entre f de x menos L en valor absoluto sea menor que epsilon. Veamos un ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la k igual a 0. Entonces, sea épsilon mayor que 0, dada m igual a la raíz késima de 1 sobre e, entonces x mayor que m implica 1 sobre x, f de x, 1 sobre x a la k, menos L, L vale 0, es igual a 1 sobre x a la k menor que 1 sobre m elevado a la k igual a epsilon. Veamos otro ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de x sobre 1 más x al cuadrado igual a 0. ¿Qué ocurre? Vamos a resolverlo. Vamos a dividir para x al cuadrado tanto numerador como denominador. Nos queda límite de x al infinito de x sobre x al cuadrado sobre 1 más x cuadrado sobre x al cuadrado. Simplificando aquí x nos queda 1 sobre x. Simplificando aquí para cada uno de los términos de la suma nos queda 1 sobre x cuadrado más x cuadrado sobre x cuadrado, 1. Luego, aplicando el teorema del cociente, nos queda el límite del numerador y sobre el límite del denominador. En el denominador aplicamos el teorema de la suma, nos queda límite del primer término más límite del segundo término. Límite de x que tiende al infinito de 1 sobre x es igual a 0. Límite de 1 sobre x al cuadrado es igual a 0. Límite de 1 es igual a 1. El resultado de esto nos queda 0. Eso es como hemos resuelto un límite al infinito. También podemos hablar del límite de una sucesión. El límite de una sucesión sea a sub n definida para todos los números naturales mayores o iguales que algún número c. Nosotros decimos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n va a ser igual a L si para cada épsilon mayor que 0 existe un correspondiente número natural m tal que m menor que n, que implica que la diferencia entre a sub n menos L sea menor que epsilon. Un ejemplo. El límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n más 1 sobre n más 2, en donde esa función nosotros la identificamos como a sub n. Aplicamos los teoremas vistos previamente. De la raíz, convertimos en una potencia elevada a la 1 medio. Dividimos para n tanto numerador como denominador, nos queda 1 más 1 sobre n, sobre 1 más 2 sobre n.
y aplicamos los límites individuales. Aquí nos quedaría 1 más 0 y aquí nos quedaría 1 más 0. Quedaría 1 elevado a la 1 medio, que es igual a raíz de 1, igual a 1. Si nosotros observamos esta sucesión, graficamos esta serie, tenemos lo siguiente, una recta de puntos que va convergiendo respecto a 1. Es decir, conforme esta recta se acerca al infinito, se va acercando a 1. Hasta allí vamos a revisar con esta parte de límites. Nos queda ver alguna parte de funciones indeterminadas para concluir este tema.